Buenos días, buenas tardes, quizás hasta buenas noches. Este es el curso de biología para primero medio. Les habla su profesora Daniela Soto. Hoy veremos la segunda parte de registros fósiles. La unidad de estudio se llama Evolución y Biodiversidad y el propósito de la unidad son los mismos que ya vimos en la guía 1. Se repiten ya que el propósito de esta guía es que tú aprendas más de lo que la unidad en sí nos exige. Las palabras claves de hoy serán fósiles, sedimentos, combustibles fósiles y fracking. El objetivo de aprendizaje lo revisaremos al final y ahí veremos si lograste las habilidades que se requerían para esta clase. En el video anterior vimos cómo se formaban los fósiles y estos se formaban por un proceso llamado fosilización. Estudiamos 4: la carbonización, molde, inclusión y mineralización. Nos enfocamos en mineralización y observamos estas imágenes, ¿cierto?, en las que vimos el proceso completo, ¿sí? Ya. En la guía número 2 aparece este mapa conceptual sobre la formación de fósiles por permineralización. Se esperaba que tú lograras hacer este mapa por ti mismo, ¿ya? Yo adjunté este para que tú lograras revisar tu avance, en el que deberíamos tener primero un animal muerto, que luego es cubierto por aguas y sedimentos. El organismo se descompone, ¿cierto? Quedan los huesos absorben el mineral del suelo y se produce, ¿cierto?, con el paso del tiempo la fosilización. La idea es que tú hicieras el mapa conceptual, no que copiaras el que yo ya hice, y que revisaras en esta tabla, ¿cierto?, cómo fue tu avance. Entonces tú acá evalúas tu proceso y abajo hay unas caritas, ¿cierto? Y tú puedes ir viendo cuánto puntaje lograste y en qué carita estás ahí, qué tan positivo te fue. Trata de responder estas evaluaciones lo más honestamente posible y así tú también irás revisando tu proceso. Un tipo de formación de fósiles es la que ocurre por carbonización. Antes de explicar esto, es importante que tú sepas que todos los organismos vivos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto en biología lo conocemos por las siglas de CHON y así es más fácil recordarlo. Entonces, si un organismo prehistórico se convierte en fósil, va a empezar a perder hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y solo va a quedar el carbono. Entonces quedará una huella, ¿cierto?, negra en la que se observa el carbono. Este proceso se llama entonces carbonización y es más común en plantas. Otro tipo de formación de fósiles es la de molde. Como puedes ver en la imagen izquierda, hay un molusco el cual al morir dejó su caparazón y esta caparazón se llenó en su interior de sedimentos. Estos sedimentos con el tiempo se transformaron en piedra y dejaron este fósil de molde. Los fósiles de molde no contienen al organismo en sí, ya que este se pierde con el pasar del tiempo. En la imagen de la derecha puedes ver las huellas que dejó un organismo prehistórico al caminar por un sedimento que con el tiempo también se transformó en piedra. La imagen de la derecha, la de las huellas, corresponde a un lugar llamado las Termas del Flaco que se encuentra en Chile, cerca de la comuna de San Fernando. En esta imagen podemos observar cómo la huella se transforma, ¿cierto?, finalmente en un fósil. En la imagen 1 tenemos el organismo que pisa, ¿cierto? En la número 2 ya se ve la marca de la huella y en la número 3 vemos cómo una capa de sedimento cubre la huella. En la imagen número 4 vemos que el paso del tiempo hace que este sedimento se transforme en roca por un proceso llamado litificación. En la imagen número 5 ya se obtiene el molde de la huella y en la número 6 ustedes pueden observar que se obtiene un negativo, que es el sedimento que enterró la huella. La formación de fósiles de inclusión consiste en que un árbol libera una resina de origen natural, obviamente, y esta resina captura un organismo, generalmente un insecto, para que perdure ahí durante miles y millones de años. En la imagen de la derecha puedes ver un organismo actual que ha sido atrapado dentro de una resina para su venta como accesorio. Esto fomenta el tráfico de especies y puede llevar a una posible extinción. Es decir, la imagen del centro corresponde a un fósil que tiene miles y millones de años, en cambio la imagen de la derecha corresponde a un organismo actual que se ocupa en la venta, ¿cierto?, de este mercado negro de especies. Otro tipo de inclusión es la gelificación, la cual ocurre cuando algún organismo es congelado, ¿cierto?, dentro de alguna sustancia líquida. Como podemos ver en esta imagen, tenemos a Sida el perezoso de la era del hielo, el cual observa a varios antepasados, ¿cierto?, que fueron congelados. Este proceso entonces se llama gelificación y pertenece a los fósiles de inclusión. Es importante que consideres que antes de revisar las actividades debes haber realizado tu guía,
debes haber visto los videos y además debes haber completado las evaluaciones. Por lo tanto, si no has hecho alguna de estas actividades, por favor, pon en pausa el video y vuelve a tu guía. La primera actividad de la guía consistía en clasificar los fósiles según el tipo de fosilización y según su composición. Iremos resolviendo esta actividad en las siguientes diapositivas. Los tipos de fosilización que ya estudiamos son carbonización. En este tenemos la primera imagen, en molde tenemos estas dos y en inclusión tenemos esa y en mineralización tenemos estas dos. Por ende, las imágenes que aparecen en la actividad corresponden a cada uno de estos tipos de fosilización. Los fósiles se pueden clasificar según su composición en somatofósil, la cual corresponde a fósiles que contienen partes del cuerpo, ya sean dientes, huesos, conchas, hojas o troncos, y que podemos observar en las siguientes imágenes. Y también tenemos al lignofósil, que solo son indicios de que el ser vivo estuvo presente, ya sean huellas, cáscaras de huevos, coprolitos o gastrolitos, que podemos ver en las siguientes imágenes. Con toda esta información tú ya puedes ir respondiendo la actividad número 1. En realidad ya te he dado varias de estas respuestas, pero igual lo revisaremos de esta forma para que no queden dudas. La primera imagen es mineralización y la composición es somatofósil, ya que contiene parte del organismo. La segunda es molde y la clasificación según composición es ignofósil, ya que no es parte del organismo, sino que es una huella, ¿cierto? Un registro de que éste existió. La tercera sería inclusión, y ya que tiene parte del organismo en su interior, se llama somatofósil. Las otras imágenes no las responderé porque espero que tú lo hagas y así seas también capaz de responder la siguiente evaluación. Es importante que vayas realizando estas evaluaciones de proceso, ya que te permiten evaluar a ti el progreso que tienes con la guía. Por ejemplo, si fuiste capaz de leer la guía y clasificar todas las imágenes, estás en la categoría del excepcional. Si debiste leer varias veces la guía para clasificar las imágenes, estarías en la categoría del destacado. Y así sucesivamente puedes ir categorizando tu progreso. Ahora pasaremos a combustibles fósiles, porque si se llaman fósiles implica que es parte del contenido que estamos estudiando. La formación de combustibles fósiles es bastante similar al proceso de mineralización que ya estudiamos en la guía número 1. Entonces, en la primera imagen tenemos animales y plantas, las cuales eventualmente morirán y serán enterradas en el fondo marino por distintos sedimentos. Con el paso del tiempo, los organismos enterrados, como podemos ver en la imagen 2, se convertirán en gas y petróleo debido a la presión y la temperatura. En la tercera imagen podemos ver cómo hoy las empresas taladran a través de capas del suelo para extraer los depósitos de gas y petróleo que se formaron hace millones y millones de años. La actividad número 2 consistía en un verdadero y falso en el cual debía justificar las falsas. No revisaré todas las afirmaciones porque si no te daría todas las respuestas. Vamos a la primera. Letra A. Los combustibles fósiles se forman por seres vivos que vivieron hace miles de años. La respuesta es verdadera. Vamos a la letra F. Dice, los organismos muertos deben ser cubiertos solo por agua y así se transforman en combustibles fósiles. Esta afirmación es falsa. La respuesta correcta, la justificación sería, los organismos deben ser cubiertos por sedimentos. Esta rúbrica es la que yo completaré cuando observe tu respuesta del ítem 2. Por lo tanto, si fuiste capaz de responder todos los verdaderos y falsos y justificar correctamente, entras en la categoría del excepcional. Ten en consideración que revisaré estas guías en tu cuaderno o en la guía física cuando volvamos a clases. Los suelos tienen distintas características según su composición, y esto también nos entrega distintas permeabilidades del suelo. Por ejemplo, cuando tenemos arena y agua, el agua tiende a atravesar las capas de arena. Sin embargo, cuando tenemos tierra, el agua tiende a posarse en la superficie y a bajar lentamente a través de la tierra. Por lo tanto, las características de cada uno de estos suelos tienen distintos tipos de permeabilidad. Ahora veremos qué tipos de permeabilidad existen y cómo influyen en la extracción del petróleo. Podemos decir que la permeabilidad es la capacidad que tiene un sustrato, una membrana, una capa de dejar o de permitir que un líquido o una sustancia pase a través de ella. De estos tipos de capas existen tres. La primera que veremos es permeable, en la cual las sustancias químicas pueden atravesar por pequeños poros, canales o fragmentos que se encuentran en esta capa. Como puedes ver, las sustancias químicas pasan a través de ella porque esta es una capa
permeable, o sea, todas las sustancias químicas, sin importar su tamaño, pasan a través de esta capa permeable. Si la capa es semipermeable, quiere decir que tiene pequeñas fracturas o poros o canales que permiten que las sustancias químicas pasen a través de ella. Pero como los poros son pequeños, solo pasan las sustancias químicas más pequeñas, es decir, deja pasar pero no a todas las sustancias. Cuando la capa es impermeable, tenemos a las sustancias químicas, pero ninguna de ellas es capaz de atravesar esta capa impermeable. Es como cuando tienes una chaqueta de agua que se llama impermeable, la cual no deja pasar ninguna gota de agua a través de ella. ¿De qué nos sirve entonces la información anterior? Puedes ver en esta imagen que hay una roca que se llama impermeable, es decir, esta roca no deja pasar nada. Abajo de ella tenemos gas y petróleo. Como esta roca impermeable no deja pasar la sustancia, no deja que el gas y el petróleo salgan a la superficie para que sean encontradas por los seres humanos. Entonces debemos poner máquinas, ¿cierto?, que hagan una excavación, taladren profundamente, rompan esta roca impermeable y logren extraer el gas. Este tipo de extracción es una de las más comunes. El petróleo lo podemos encontrar de dos formas, ya sea como una reserva fácil de acceder a ella y extraer, o podemos encontrar el petróleo o el gas dentro de una roca. Si está dentro de la roca es difícil de extraer. Una de las extracciones más comunes entonces es cuando saco el petróleo o el gas de estas reservas con alguna tubería, ¿cierto? Y se saca el petróleo. Esta extracción se llama común. Para el otro caso debemos ocupar una extracción que se llama por fracking. Fracking significa fragmentación. ¿Quién se va a fragmentar? La roca, ¿sí? Entonces tenemos una tubería que va a alcanzar a la roca en la cual se encuentra el petróleo y atravesamos la roca impermeable a la que teníamos anterior y tenemos esta roca porosa en la cual está introducido el petróleo. Para extraerlo agregamos arena, agua y distintos químicos que van a ayudar a fragmentar la roca y a extraer el petróleo. Y el petróleo saldrá por presión a través de la tubería. Uno de los grandes problemas de la extracción por fracking son las sustancias químicas que se ocupan, ya que las sustancias químicas van a fragmentar la roca, ¿cierto? Pero eventualmente estas sustancias pueden bajar a las napas subterráneas y pueden contaminar las napas, haciendo que los organismos, ya sean animales o plantas, sufran algún tipo de consecuencia por esta contaminación. Después de haber visto los videos sobre fracking, debías responder esta pregunta. ¿Cuál crees son los beneficios y consecuencias de este tipo de extracción? Espero que al responder esto hayas considerado la evaluación de proceso que se encontraba abajo, en la cual se te explicaba qué cosas se medirían de tu respuesta. Cuando revises tu respuesta es importante que consideres para quién son los beneficios y para quién son las consecuencias. Espero hayas encontrado más de un beneficio y más de una consecuencia. Ya para finalizar, veamos qué objetivos de aprendizaje lograste cumplir. Algunos de estos ya los debes haber cumplido en la guía número 1 y si no, ya deberían estar más que claros en esta guía número 2. ¿Lograste conocer el proceso de formación de los fósiles? ¿Lograste reconocer la importancia de los sedimentos en la formación de fósiles? ¿Lograste explicar el proceso de fosilización? ¿Lograste identificar el proceso de formación de combustibles fósiles? Y finalmente, ¿lograste analizar los beneficios y consecuencias del fracking? Espero hayas logrado cada uno de estos objetivos. Espero este video haya logrado aclarar tus dudas. Si no fue así, me puedes enviar algún correo a desoto@soceduc.cl y así podré ayudarte mejor en este proceso educativo. Espero que tengas muy buenas vacaciones, descansa y obviamente evita trabajar durante ellas.